Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre haciendo matemáticas con TensorFlow para ir viendo cosas más profundas, pero necesitamos hacer una breve introducción sobre algunos contenidos, algunos temas. Ya hemos hablado de la primera estructura de los datos de TensorFlow. Hoy vamos a hablar del manejo de tensores con TensorFlow, números complejos y algunos fractales, y hacer una introducción sobre el cálculo de derivada. Algo rápido, sencillo, que podamos entenderlo, cómo podemos manipularlo, y vamos para allá. Pues bien, vámonos a buscar nuestro script que teníamos aquí y tenemos acá. Podemos ver manejo con TensorFlow. TensorFlow está diseñado para manejar tensores con todos los tamaños y operadores que se puedan usar para manipularlos. En este ejemplo, para ver la manipulación de las matrices, vamos a trabajar con una imagen digital. Como probablemente sepa, una imagen digital es un color con una matriz de tamaño de m por n por 3, un tensor de 3 ordenadas, cuyos componentes corresponden al componente rojo, verde, azul en la imagen del espacio RBG. Significa que la característica del rectángulo, el cuadro de la imagen RGB, se especificará mediante las coordenadas I, J y K. En este caso, tenemos la característica de nuestra imagen. Podría ser algo parecido, tengamos aquí en esta figura que podemos obtener aquí. Pues bien, vamos a preparar el conjunto de nuestros datos de entrada para ir viendo nuestra imagen que vamos a cargar. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería Maplet y importar la opción que me va a permitir cargar nuestra imagen. Luego de esto, lo que hago es cargar mi imagen. En este caso, cargo la imagen. Luego le pido que me dé la dimensión de esa imagen y la forma de esa imagen. En este caso, la dimensión es de 3 y la forma me está dando que tiene 335, 690 y 3. ¿Qué significa esto? Significa que 335 son los píxeles de alto, 690 son los píxeles de ancho y 3 son los colores de profundidad que tiene. Y finalmente lo que podemos ver es visualizar la imagen que hemos cargado. Tenemos aquí nuestra imagen que hemos cargado y una vez que la tengamos en este caso, podemos ir manipulando ya esta imagen con algunas otras funciones que vamos a ir usando. Para esto vamos a usar la función TensorFlow. Debe decir TensorFlow, mando importa la librería TensorFlow. Y luego, una vez que manda llamar la librería TensorFlow, para la última dimensión, lo que necesitamos es 3 valores. Luego usamos el segmento de operador de TensorFlow para crear una subimagen de eso. En este caso creamos un tensor.slide que me va a permitir a mí crear una subimagen de la imagen que ya teníamos. El último paso es crear la sesión de trabajo. En este caso creamos una sesión de trabajo. Le decimos que la sesión va a estar la función que hemos creado, el slide, con la imagen y la salida, y que nos muestre el resultado. En este caso, que es lo que hemos hecho, que hemos reducido la imagen original que teníamos en esta. Es decir, que teníamos una dimensión de 339, si no mal recuerdo, a ver, 335, y la hemos convertido a una imagen de 16. Aquí tengo, ¿eh? Y siempre manteniendo el ancho de 690 y la profundidad y la cantidad de colores de 3. Eso es lo que hizo nuestra forma. Igual podemos crear un nuevo TensorFlow, la que nos va a permitir a nosotros pues inicializar nuestro modelo, en este caso, luego hacer una transposición de ese modelo, o es decir, de la imagen original, hacer una transposición de la imagen. ¿Qué hacemos? Cargamos el TensorFlow, la equivariable de TensorFlow, de la variable que teníamos, del input de la imagen. Luego inicializamos nuestras variables globales, y luego creamos una sesión en la cual nos va a permitir nosotros hacer la transpuesta de esa matriz.
Recordemos que una imagen en TensorFlow son dadas por matrices. En este caso creamos la sesión. Decimos que X va a ser la transpuesta de X, de la función X que hayamos creado antes, con los siguientes parámetros. Y luego nos decimos que nos muestre la imagen ya transpuesta. Y nos da el resultado obtenido. Pues más que todo sería eso la que sería la manipulación de los tensores con TensorFlow. ¿Sí? El manejo. Luego veamos ahora cómo serían los números complejos y algunas maneras de graficar esos números complejos ya en una parte y trabajando con algunos fractales. Veamos, en primer lugar vamos a observar cómo podemos escribir un número complejo de la siguiente forma. Matemáticamente lo escribimos de la siguiente ecuación, pero en Python lo podemos reescribir como complex 5,4, donde guardamos la variable, guardamos la función en una variable X y le podemos imprimir y nos da que 5,4 J. Recordemos que generalmente nosotros teníamos 5 más 4i, que era la forma de que matemáticamente se escribe, que sale en la mayoría de los libros de análisis complejo, pero aquí Python lo está representando como J. En este caso, J va a representar la raíz cuadrada de menos 1 en lugar de i en las matemáticas. Si yo quiero llamar a la parte real de un número complejo, entonces le digo que x punto real me va a dar la parte real. En este caso me lo pone 5,0, que es el elemento que ya hemos obtenido acá. Y si quiero la parte imaginaria, le digo x punto imag, que me va a dar la parte imaginaria de mi número complejo. Luego de esto pasamos ahora a nuestro problema, a saber cómo mostrar los fractales con tensores. El conjunto de Mandelbrot es uno de los fractales más famosos. Un fractal es un conjunto geométrico que repite una estructura diferente de escala. Los fractales son muy comunes en la naturaleza y es un ejemplo de la costa de Gran Bretaña. El conjunto Mandelbrot se define de la siguiente manera, como son los números complejos, C de n más 1 igual a z de n al cuadrado más c. En este caso, donde en caso particular, cuando z vale 0 igual a 0, el conjunto lleva el nombre de su creador, Wojciech Mandelbrot, un matemático polaco famoso por hacer famosos los fractales. Algunas características o el algoritmo que vamos a aplicar en este caso sería la siguiente. Si z tiene un valor inicial en 0, entonces z es igual a z de 0 igual a 0, ya lo habíamos definido por definición del conjunto de Mandelbrot, que así lo define. Luego vamos a escoger un número c del conjunto actual, el conjunto del plano cartesiano del eje de la axis, línea horizontal, que nos va a representar la parte real, mientras que en el eje de la ordenada lineal vertical representa la parte imaginaria. La interacción va a ser z de zn más 1 igual a z de n cuadrado más c. Aquí hay que tener en cuenta que cuando z de n cuadrado sea mayor que el radio del máximo. Vamos a ver ahora cómo preparar el conjunto de datos para el conjunto de Mandelbrot. ¿Qué le vamos a decir? Mandamos a llamar al conjunto TensorFlow, la librería NumPy y Matplotlib para representar. En este caso vamos a construir una cuadrícula compleja que contendrá nuestro conjunto de Mandelbrot. La región del plano del complejo va a estar de entre menos 1 y 3, 1.3 y 1 más 3 de la parte real y la parte imaginaria. Luego que usamos la función NumPy y decimos que nos va a dar, hacemos la cuadrícula, luego creamos nuestro número complejo y le decimos que el TensorFlow constan de la función que hemos creado y que tenga la característica, en este caso, número complejo 64. ¿Sí? Una vez que definamos la estructura o el TensorFlow, TensorFlow que contiene todos los datos que incluirá el cálculo. Luego definimos los datos de la variable. Luego definimos las dos variables, el primero en el que haremos nuestra interacción. Luego las mismas dimensiones de la cuadrícula compleja, pero se declara como variable, es decir, sus valores cambiarán en el transcurso del cálculo. Aquí tenemos, por ejemplo, TensorFlow, le digo que la variable compleja que hayamos construido acá, la constante, le digo que va a ser una variable y la guardamos con una nueva variable que va a se llamar ZS.
Bien, luego inicializamos nuestro conjunto en 0. También tiene el mismo tamaño que la variable ZS. Aquí inicializamos, le decimos que el TensorFlow de punto 0 y lo guardamos con una flotante de 32. Creamos luego el ajuste del gráfico en el flujo de datos de Mandelbrot. En este caso usamos la interacción de las sesiones. En este caso usamos la función interactiva de la sesión. Y luego lo que hacemos es correr el TensorFlow y para ir visualizando nuestro diagrama que vamos a tener. Pues bien, en este caso iniciamos la interacción. Le decimos que ZZ de ZS por ZS más C, que era recordemos que era la ecuación de Mandelbrot. Y luego definimos las condiciones de la parada de la interacción. Le decimos que si es menor que 4, entonces que se detenga. Luego usamos el operador del grupo para las múltiples operaciones. Aquí el paso de la operación del grupo. Y le asignamos la función suma, agregamos para cada uno. La primera operación de la interacción del paso, era prácticamente la función del conjunto de Mandelbrot y así continuaría hasta ir con cada uno. El resultado de todo lo que nosotros hemos elaborado hasta aquí va a ser este fractal que hemos tenido, que en este caso pues va a resultar el fractal o la forma de visualizar el conjunto de Mandelbrot. Y por último, lo que vamos a ver es el cálculo de derivado. En este caso, TensorFlow tiene funciones para resolver otras tareas más complejas. Por ejemplo, un operador matemático que calcula la derivada de y con respecto a un parámetro de la expresión x. En este caso, vamos a usar la función TensorFlow de gradientes para calcular la derivada. En este caso, voy a crear la función 2y cuadrado, que queremos el gradiente, y evaluarla cuando x igual a 1, a ver qué nos va a dar resultado. De hecho, que si nosotros derivamos esta función, la derivada de esto sería 4x y le evaluamos en 1, pues por tanto la derivada de este valor evaluado en 1 va a ser 4. Y ese va a ser el resultado que vamos a tener. ¿Cómo lo hacemos con TensorFlow? Importamos el paquete TensorFlow. Le decimos que la variable independiente de la función, en este caso va a estar TensorFlow, va a ser una flotante 32. Construimos la función. En este caso le digo que construyamos la función que va a ser 2 por x por x. Y finalmente usamos la función para que nos va a permitir derivar y evaluar. ¿Qué hacemos? Le decimos que el gradiente y en x, que son los argumentos. Luego lo que hacemos es, en este caso, vamos a ir dando los que mandamos llamar al TensorFlow, le decimos que creamos una sesión, y que nos evalúe. En este caso estamos evaluando en 1 y que nos imprima el valor de esa variable. Y por tanto tenemos aquí que es 4. Pues bien, la función es una función bastante sencilla, pero puede funcionar para cualquier conjunto de funciones que tengamos. Pues bien, amigos, esto ha sido por todo prácticamente. Lo que sería los manejos de TensorFlow haciendo matemáticas con TensorFlow. Recuerden suscribirse y compartan. Nos quedarían nada más la parte de números aleatorios y resolución de ecuaciones diferenciales, que nos seguiremos viendo más adelante en los siguientes contenidos que vamos a ir agregando en esta trayectoria haciendo matemática con TensorFlow.